El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén preparándose ya. La próxima semana es la PSU, se concreta todo el trabajo de un año. Esperemos que estén tranquilos, calmados y podamos resolver hoy día la mayor cantidad de preguntas que surjan a partir de todas las materias que vimos en el año. Entonces, los chats están abiertos para que coloquen todas las preguntas, dudas, consultas. Traten de, si tienen alguna pregunta de algún cuestionario, de alguna PSU, también pueden copiar y pegar la pregunta para que yo la presente. Entonces vamos partiendo un poco entendiendo la prueba, ¿no es cierto? Que va a ser entonces el repaso de la PSU de esta clase. La prueba dura 2 horas y media, por lo tanto ya han escuchado muchas recomendaciones, pero lo más importante es realizarla con calma. Son 2 horas y media donde hay que leer toda la pregunta. Por lo tanto, recuerden que son 80 preguntas, pero 75 de ellas entran en el puntaje. No se sabe cuáles son las que entran porque hay 5 aleatorias que son las que van probando. Se realiza la próxima semana, el 29 de noviembre, a las 2:30. Traten de estar un poco antes. Y lo importante es que hay 4 módulos principales en la prueba PSU de Historia. El primero de ellos es Democracia y Desarrollo, Espacio Geográfico, El Mundo en Perspectiva Histórica y Chile y América en Perspectiva Histórica. Estos 2 mundos que están acá, yo los puse a de arriba porque representan la mayor cantidad de preguntas en la prueba PSU. Por lo tanto, sí o sí son puntos en que tienen que estudiar. Ahí me va a correr, ahí se ve mejor. Son puntos que tienen que estudiar sí o sí, conocerlos mayoritariamente, ya que son la mayor cantidad de preguntas. Recuerden que el espacio geográfico, para las dudas, por si hay dudas, ha ido cambiando a través del tiempo la prueba PSU. Y el espacio geográfico hoy día se entiende espacio geográfico en torno a la geografía económica, geografía de población, los procesos de urbanización y también los cambios de territorio nacional que han habido en Chile a través de diferentes procesos históricos. Hoy día entonces vamos a ver, la idea es que vayan colocando sus preguntas, pero vamos a hacer un análisis súper somero y amplio, de estos 4 mundos que entran en la prueba PSU. Me puse más al lado, así que debería escucharse súper bien. Traten de subir el volumen y yo también voy a tratar de subir. Ahora, entonces, uno de los con los cuales se tiende a comenzar la prueba PSU es con el espacio geográfico. El espacio geográfico, entonces, hay mundos, submundos que se tratan en esta categoría. El primero de ellos es urbanización y migración. Hay un eje súper relevante, tiene que ver con cómo ha cambiado la composición de la ciudad, del poblamiento humano y cómo cada vez se tiende más a la urbanización. ¿Cuáles son entonces las consecuencias y las causas de la urbanización, de los procesos migratorios?
Y recuerden que tenemos causas que tienen que ver con las oportunidades laborales, las oportunidades de servicios que tiene la ciudad, pero también consecuencias como la alta densidad que se genera en las ciudades, la segregación socioespacial, etc. Entonces tienen que sí o sí comprender los procesos de urbanización y de migración que han sucedido no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Recuerden que la tendencia mundial tiene que ver con la reducción paulatina de la zona rural. En Chile, de hecho en Chile, la séptima región, que es la séptima región del Maule, es la región que tiene menos población urbana en todo Chile. Vamos a hacer un análisis somero de las grandes preguntas, pero prefiero que vayan colocando las preguntas que tienen o dudas de algunos ensayos PSU. Otro de los puntos de espacio geográfico tiene que ver con las transformaciones de los procesos históricos y los cambios geográficos asociados. Y acá nosotros podemos entender mayoritariamente algunos puntos específicos, por ejemplo, la Guerra del Pacífico y los cambios en la estructura geográfica del territorio nacional. La incorporación de Arica a nuestro territorio, a Iquique. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la ocupación de la Araucanía, los procesos que se vivieron en el siglo XIX, en 1860 y 1883, que se incorpora entonces la Araucanía a lo que fue el Estado chileno. Entendamos entonces que antes de la composición del Estado chileno, los españoles habían generado un límite y habían mirado al indígena, al mapuche, al pueblo originario mapuche, como un reino completamente aparte del de nosotros, y la integración, o más bien dicho, la ocupación de la Araucanía se realiza en este proceso. Otras transformaciones tienen que ver con la incorporación de Rapa Nui a Chile, que es en 1891, si no me equivoco, pero en esa década, si se dan cuenta, son todos más o menos a fines del siglo XIX, cuando se empieza a consolidar de alguna forma, se empieza a reestructurar el Estado-nación chileno. Y referido también al espacio geográfico, uno de los submundos importantes tiene que ver con todo el proceso de globalización. ¿Qué es lo que conlleva este proceso de globalización? Consecuencias, derecho a la conectividad, por ejemplo, la occidentalización. Espérenme 2 segunditos. Vamos a ver entonces la pregunta que se coloca sobre la incorporación de Chiloé. Ahora, recuerden que en la PSU no les van a preguntar sobre fechas específicas, no recuerden datos tan específicos. Lo que más preguntan en la PSU tiene que ver entonces con causas y consecuencias de procesos, o que conllevan ciertos procesos. Eso es súper importante, como entender, por ejemplo, los lineamientos de un periodo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que se llame época parlamentaria y no época no época liberal, por ejemplo? Volvemos al espacio geográfico. Otra de los ejes importantes tiene que ver con las transformaciones demográficas y culturales y económicas de las sociedades, ¿no es cierto? Hablábamos entonces sí o sí de la importancia que tiene ese gráfico donde muestra la relación de la edad y del género, o sea, del sexo, ¿no es cierto? Y hablamos de 3 importantes gráficas referidas a la edad, y la tendencia mundial evidentemente tiene que ver con el envejecimiento. La ocupación de la Araucanía, según lo que preguntan ahí, ¿qué significa la ocupación de la Araucanía? Es lo que se ha denominado, y quizás lo que han escuchado más bien, como pacificación de la Araucanía. Entonces, en términos estatales, en términos de esa época, por así decirlo, se llamaba pacificación porque lograron entonces de alguna manera bajar los niveles de guerra y adoptar esos territorios. Entonces, el territorio chileno
antes tenía una frontera delimitada por los españoles, ¿no es cierto? Y a través de la ocupación de la Araucanía, se nacionaliza a todas las personas mapuches de que vivían ahí, se nacionalizan obligatoriamente en una relación forzosa y se incorpora la ocupación al Estado chileno. ¿Queda claro? ¿Queda claro más o menos a qué se refiere con la ocupación de la Araucanía? Pensemos, por ejemplo, que Chile se quiere extender y quiere incorporar a la nación argentina al territorio chileno. ¿Cómo se realizan las ocupaciones? Igual que una guerra. Se comienzan a invadir ciertas ciudades, se comienza a tomar prisionero a las personas, etc. Por eso antes entonces se hablaba de pacificación de la Araucanía y cambia el término a ocupación de la Araucanía porque tiene que ver con la percepción que se tiene respecto a la ocupación de un territorio, ¿ya? Luego del espacio geográfico entonces viene lo que se llama Chile y América en perspectiva histórica, eje relevante, uno de los más importantes de la PSU, que primero entonces habla de la cultura indígena y la conquista. Hace un pequeño apartado sobre las características de los pueblos originarios en nuestro país, que principalmente es que tienen un lenguaje en común, o sea, que hay una diversidad de pueblos y cada pueblo tiene un lenguaje específico, ocupan un territorio que no está delimitado y que tienen diferentes técnicas y cultivos, diferentes técnicas en torno a los cultivos, los textiles, etc. Y luego viene todo el periodo de conquista, que comienza con la llegada de de Diego de Almagro, después Pedro de Valdivia, etc. Entonces comienza en 1514 hasta la batalla de Curalaba, que también acá hay un cambio en la historiografía chilena, que antes se llamaba el desastre de Curalaba y ahora se llama la batalla de Curalaba. Desastre porque era mirado desde el punto de vista español, donde habían triunfado los mapuches, y se genera la frontera geográfica del río Biobío que yo les había dicho anteriormente. Voy a terminar esta lámina y voy a dar pie a las preguntas que están colocando, ¿ya? Y la colonia, tenemos luego de la conquista el inicio de la colonia, que generalmente lo que preguntan tiene que ver con las instituciones españolas. La Real Audiencia, la Casa de Contratación, el Consejo de India. Y si ustedes se dan cuenta, y para aprendérselo mucho más fácil, estas instituciones tienen que hacer analogías con lo que ocurre hoy día. La Real Audiencia, que son el sistema judicial, la Casa de Contratación, que tiene que ver con la economía, el Consejo de Indias, que tiene que ver con todo lo referido a América, y la división político-administrativa que tenía España en América Latina, que Capitanía General. Nosotros éramos una Capitanía General que se denominó posterior con el desarrollo de la Guerra de Arauco, ¿no es cierto? Y los virreinatos, que está el Virreinato del Perú. Ahora entonces voy a dar pie a algunas preguntas. A ver. Mira, hay una pregunta que aquí dice, voy a ponerla, ¿dónde está? Acá. Dice, profe, ¿podría aclarar los conceptos de guerra defensiva y guerra ofensiva en relación a la guerra de Arauco? Muchas gracias. A ver, yo lo que les recomiendo una semana antes de la PSU es que no se enfrasquen de alguna manera en estos términos, porque estos términos es como hay términos que están debatidos. Si yo llamo guerra defensiva, la pregunta es ¿desde dónde llamo guerra defensiva? ¿La llamo desde los españoles o lo llamo desde los mapuches? Y si llamo guerra ofensiva es lo mismo. Ahora, ¿a qué se refiere con guerra defensiva o guerra ofensiva? A que va a tener una mayor participación en defenderse o va a tener una mayor participación en atacar ciertas ciudades. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que una semana antes de la PSU tengan claras las consecuencias de la guerra de Arauco, en qué consistían, por ejemplo, en qué consistían los parlamentos, que eran diálogos que se establecían de vez en cuando, y
¿Cómo termina todo esto? Que finalmente el término se establece que la guerra de Arauco se ocurre finalmente con la ocupación de la Araucanía por el Estado chileno. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, acá tengo una pregunta que tiene que ver con lo que habíamos puesto de espacio geográfico, que dice, el crecimiento vertical de las ciudades, ¿a qué se refiere? Y esto es súper simple. Tenemos una idea que esto es lo vertical, ¿no es cierto? Y esto es lo horizontal. Generalmente, estas preguntas tienen que ver con el espacio y la comparación entre campo y rural, o sea, entre campo y ciudad. Si yo hablo de un crecimiento vertical, voy a hablar de los edificios, ¿ya? Por lo tanto, en las ciudades generalmente hay crecimiento vertical. Se tiende hoy día porque hay mayor densidad de población. Por eso se dice que por metro cuadrado hay mayor densidad de población. En cambio, en el mundo rural se extiende y es más horizontal porque se requiere más campo para cultivar, porque recordemos que en las zonas rurales el principal trabajo tiene que ver con el sector primario, lo extractivo, la materia prima. ¿Ya? ¿Qué más? No se preocupen si no alcanzaron a ver desde el inicio el video porque lo van a subir posteriormente. Veamos esta pregunta, a ver, vamos viéndola. Dice, voy a correrme un poco, que está, para el expresidente del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, Enrique Iglesias, la actual ola de integración regional que vive América Latina puede entenderse como una continuidad de intentos históricos entre países que comparten factores comunes. A partir del texto se puede inferir que 1. Se persigue una baja de los aranceles de internación. 2. Es una constante tratar de buscar acuerdos. 3. América Latina presenta el mismo modelo económico. Está difícil esta pregunta, a ver. Ya, yo diría que se persigue una baja de los aranceles de internación. Se persigue una baja porque la pregunta anterior tiene que ver con la relación de los TLC, los tratados de libre comercio que se están generando no solo a nivel mundial, sino que también dentro de Latinoamérica. Ahora, es una constante tratar de buscar acuerdo. Esa es la pregunta y estas son las alternativas. Es una constante tratar de buscar acuerdos. Yo cambiaría la palabra constante. No sé si esa pregunta está bien hecha. Yo cambiaría la palabra constante y diría que es una tendencia el tratar de buscar acuerdos. Y América Latina presenta el mismo modelo económico. América Latina no presenta el mismo modelo económico, pero busca aliarse entre las personas que tienen el mismo modelo económico. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un repaso rápidamente de lo que traje para que podamos ver las preguntas porque me están preguntando sobre muchas cosas. Entonces voy a hacer un repaso rapidito, ¿ya? Ya, sigo. Entonces, después de la colonia, viene la encomienda. Es principal que entiendan ustedes cuáles son las características de la encomienda, que en palabras, ser preciso, la encomienda se refiere a en recompensa por los servicios militares y financieros proporcionados durante la conquista. La corona concedió encomiendas a los conquistadores. Estas correspondían a repartimientos de indios, es decir, un conjunto de población nativa organizada a través de caciques o curacas. Cada encomendero estaba autorizado de percibir tributos de los indios asignados. A cambio, estaban obligados a proteger y evangelizar a los indios, quienes eran considerados como incapaces relativos, es decir, como menores de edad. ¿Ok? Esto siempre va a ir preguntado, el tipo de encomienda, pero puede ir preguntado en una alternativa, en una frase, directamente, etc. Son ejes que casi siempre van de la misma manera, pero que se preguntan de diferentes formas. Entonces, muchas veces tiene que ver con la comprensión que ustedes tengan sobre las preguntas.
Posterior entonces al periodo de colonia viene el periodo de independencia de 1810 a 1823, donde se conforma el Estado-Nación chileno y la República de Chile. Se divide en 3 periodos, la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva, y es un periodo de ensayos constitucionales, o sea, posterior a este viene el periodo de los ensayos constitucionales y el periodo de inestabilidad política. ¿Ya? Es en este periodo donde se intenta hacer una constitución moralista del 23 y las leyes federales de 1826, donde intentaban entonces establecer un país federal, con una ley federal. Luego viene el periodo del conservadurismo entre 1830 y 1861, es donde nosotros conocemos entonces el gran personaje que se hace latente es Diego Portales, con una idea de conservadurismo y autoritarismo principalmente. Luego viene el periodo liberal, donde se comienza ya a debatir sobre el laicismo, se instauran las leyes laicas y es en este periodo entonces, en 1891, donde se incorpora la isla de Pascua al territorio chileno. Tenemos el periodo parlamentario en 1821 hasta 1925. Recuerden que el quiebre es en 1891 debido al golpe de Estado de Balmaceda, donde cae Balmaceda. Y 1925 es la Constitución que va a dar pie al periodo presidencialista que termina en 1973. El periodo presidencialista entonces termina con el gobierno de Salvador Allende, con el golpe militar, y luego se instaura lo que es el régimen militar desde 1973 hasta 1990. Y luego pasamos al periodo de transición, que es el debate hasta cuándo, entonces, dónde podemos ejercer una línea en torno al periodo de transición de Chile. Voy a responder entonces unos 5 minutos o 10 minutos mejor, de preguntas. A ver, miren, ¿cuáles son las diferencias entre el sistema binominal y el nuevo sistema proporcional? Las diferencias son que en términos concretos, es que en el sistema binominal las mayorías eran principalmente las que gobernaban. Y en el sistema proporcional tiene que ver si una mayoría, por ejemplo, si alguien saca 80 votos y la persona que sigue saca 20 y la persona que sigue saca 10, va a ir el de 80 y 20. ¿Ya? En el sistema binominal eso no pasaba. Si alguien sacaba 80 y la otra persona sacaba 20, el de 80 arrastraba al de su partido político. Pero, insisto, esto no es relevante porque el sistema binominal en el día de hoy no existe. Por lo tanto, no creo que les pregunten ni les pasen comparación. A ver, vamos viendo alguna otra pregunta. A ver, miren, veamos esto. Profe, ¿pero en la encomienda también les entregaban tierra a los conquistadores? Exactamente. También les entregaban una porción de tierra, es que a eso se llama encomienda. Se llama a todo un conjunto de sistemas, que es una tierra y un grupo de indios en esa época, que hoy día ya sabemos que son mapuches, ¿no es cierto?, que las trabajan. Entonces, habían deberes y derechos. A pesar de que habían deberes y derechos, se dice que la encomienda es un tipo de esclavitud que existió. ¿Y por qué habían deberes y derechos? Porque el indio debía pagarle un tributo al encomendero y el dueño, entonces el encomendero tenía que rendirle, tenía que darle alojamiento, tenía que darle comida, tenía que darle ropa y otra cosa súper importante, tenía que catolizarlo, o sea, tenía que educarlo en la religión. Y de esa manera entonces se produce el proceso de mestizaje. Una de las cosas que va al alero del proceso de mestizaje tiene que ver con la encomienda. Veamos, ¿qué más? Se habla, miren, acá.
¿En qué año estuvo la Constitución liberal? Bueno, se habla del periodo liberal, donde gobernaron los liberales, y como podemos observar acá, el periodo liberal va desde 1861 hasta 1891, ¿ya? Miren, hay un compañero que está aclarando entonces que la incorporación de la isla de Pascua al territorio chileno se da en 1888. Muchas gracias al compañero. A ver. Vamos a... tengo muchas preguntas. Estoy un poco... Vamos a ir de a poquito. Miren. El nuevo Código Procesal Penal, ¿para qué lo hicieron? La nueva Ley Procesal Penal. Recuerden que tenemos una comparación, que el antiguo sistema procesal penal era escrito y no era público. Esos son los principales cambios que se hicieron. Ahora son orales, son en tribunales orales, se dividen las funciones, hay un juez, está el fiscal que investiga, hay una defensa, ¿no es cierto? Y a su vez son públicos. Por lo tanto, lo que ha cambiado en términos concretos es que se vuelven más rápido y más transparentes los procesos de hoy en día. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Ese tributo que tenía que darle el indígena, ¿qué era? Era algo muy complejo de entender, porque es un sistema en el que supuestamente el indígena recibía parte de lo trabajado, pero a su vez parte de lo que recibía él tenía que devolvérselo. Entonces es súper complejo porque de alguna manera nadie podría corroborar de que eso existía. Por eso se denomina que se ha entendido históricamente que el proceso de la encomienda, del encomendero y el encomendado, entonces, tiene que ver más bien con una relación de esclavitud, que estaba como disfrazada en torno a la encomienda. ¿Ya? Veamos, ¿qué son la Casa de Contratación, el Consejo de Indias y los corregimientos? Vamos a ver, denme un segundo. El Consejo de Indias tenía que ver con una institución que estaba en España y que trataba los diferentes temas de América Latina, ¿ya? Recordemos que nosotros fuimos una colonia de España. Entonces, todas las instituciones de alguna manera tenían que ver con con la comercialización, con la política, con las relaciones sociales que existían. Y todo ese debate se daba allá, no se daba acá, se daba en España. Ahora, la Casa de Contratación tomaba los asuntos más bien económicos. Recordemos que nosotros teníamos un monopolio con España. Y este monopolio con España regulaba de alguna manera lo que entraba y lo que venía. Pero lo que entraba y lo que salía, ¿no es cierto? Lo que entraba y lo que salía, tenía que ver entonces con las necesidades de los criollos, de los españoles que vivían acá, pero también con las necesidades de España. Entonces existía una relación entre los diálogos de España y América Latina. Y el corregimiento corresponde principalmente, es una delimitación entonces político-administrativo que es muy parecida a lo que nosotros denominamos hoy como municipalidad, ¿ok? Que se daba en ese tiempo en la colonia y quien estaba a cargo entonces era un corregidor. Sigamos con algunas preguntas. A ver,
veamos lo de economía. La pregunta entonces dice así: en el actual modelo económico, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? ¿En qué interviene? El Estado tiene dos roles. El primero es el de supervisar, entonces interviene en la medida en que no exista, recuerden que en el mercado neoliberal no debiese existir el monopolio, el duopolio, etc. Regula. Entonces, esta libre competencia la va regulando. Por ejemplo, nosotros hemos tenido últimamente noticias de colusión. El Estado tiene que velar porque todos estos males del sistema no funcionen, o sea, funcionen bien. No funcione y funcione bien el sistema. Ahí sí. Y el segundo rol que tiene el Estado en esta economía neoliberal tiene que ver con subsidiar al estrato más bajo que no puede acceder entonces a bienes y servicios o compra de productos que sí otorga el mercado a través de sistemas más bien crediticios. Entonces, el Estado, recuerden, tiene dos funciones principalmente: subsidiar a los más desposeídos, al grupo más bajo, pero también regular el mercado, pero no intervenir en él, ¿no es cierto? Esa es como la gran diferencia. Miren. Dice, Chile en la actualidad es un país monoexportador, ¿verdad? Chile en la actualidad es debatido si es monoexportador. Hoy día ha abierto mucho su comercio. Ya no solo se exporta cobre, sino que se exporta vinos, salmón, se exporta madera. A través de los tratados de libre comercio se ha reducido esa idea de monoexportadora. Pero todavía existe una tendencia a que la mayor cantidad entonces de producto que se exporta tienda a ser el cobre, ¿ya? Entonces hay una idea relativa de monoexportación, pero que ha disminuido a través del tiempo constantemente. Hoy día no es algo que nosotros pudiésemos hablar, es monoexportador sí o sí, como lo fue, por ejemplo, en la época del salitre, que sí o sí era monoexportador. ¿Qué más? Miren, esta pregunta siempre la ponen, yo la he visto en harta ensayos PSU, que dice esta. ¿Cuáles son las características fundamentales de la conurbación? De las conurbaciones. Recuerden que ¿a qué vamos a denominar conurbaciones? Vamos a denominar conurbaciones a dos ciudades que se han conectado casi sin querer queriendo, por ejemplo. Como dos ciudades, por ejemplo, San Bernardo y Santiago, o Valparaíso y Viña del Mar. Entonces estas ciudades en un comienzo fueron distintas, fueron lejanas, pero la población, las carreteras, el comercio han logrado conectarse. A eso se llaman conurbaciones. Entonces es difícil, por ejemplo, establecer un límite donde empiezan y donde termina una. Esas son las características que tienen las conurbaciones. Miren, vamos a poner otra pregunta. Profe, varias preguntas aluden al concepto de regionalización. ¿A qué se refieren con eso? El concepto de regionalización tiene que ver con la división político-administrativa que tiene nuestro país en el régimen militar, que si no me equivoco en la década del 70, ¿ya? Y el proceso de regionalización lo que buscó fue descentralizar el país. Sin embargo, se habla hoy día de que eso no ha logrado surgir o surtir los efectos que se propuso, pero se pretende dividir el país realizando divisiones político-administrativas, diferentes regiones, con la idea de autonomizar de alguna manera las ciudades y descentralizar el país. ¿Qué más? A ver, veamos esta. ¿Cuál es la diferencia entre división de poderes y la separación de funciones en el Estado? ¿Y cuál es su objetivo? A ver, la división de poderes se le llama la separación de funciones que tiene el Estado-Nación. Y nosotros tenemos diferente división de poder, ¿no es cierto? Que son los tres poderes que constituyen la República, que es el Estado, que es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El objetivo de esto
tiene que ver con que sea lo que se llama un Estado de Derecho, que no exista nada ni nadie que sobrepase a otra persona. Por lo tanto, si yo tengo el sistema judicial, la idea, lo que hay detrás de esta idea, chiquillos, es que el sistema ejecutivo o legislativo no intervenga en el sistema procesal penal o en el sistema civil y viceversa. El sistema judicial, por ejemplo, no intervenga en la legislación. Por eso hay algunos debates, por ejemplo, cuando hablan del sistema judicial y presionan, se habla de que eso no corresponde. Si el presidente presiona a un poder o a otro poder, no debiese ser la idea, porque la idea es que los tres poderes funcionen de manera diferentes, autónomas. Ahora, claramente hay una tendencia a que funcionen en un lineamiento, porque cada uno de ellos tiene un rol específico en el Estado, pero la idea es la autonomía de estos tres poderes. A ver, veamos. Veamos otra pregunta. Dice, entre los principales derechos laborales que las normas legales vigentes otorgan a los trabajadores se considera: 1. La remuneración se debe pagar solo con dinero efectivo. 2. El descanso en la proporción de tiempo que corresponda. 3. La protección maternal con el prenatal y postnatal. ¿Te dieron las alternativas para verlas? ¿Para que las puedas colocar? Porque esta de efectivo está rara. Debe ser en efectivo y yo creo que lo más probable es que se refiere a que no debe ser en fichas, por ejemplo, como era en el sistema de la época del salitre. Lo que pasa es que hoy día ya se han modernizado tanto los pagos que son finalmente uno casi no ve el efectivo, ¿no es cierto? Pero sí, debe ser sí o sí en dinero. Esto debería ser más que efectivo, decir en dinero nacional, no sé. 2. El descanso en la proporción de tiempo que corresponda. Exactamente. El descanso es un derecho, El descanso es un derecho del trabajador. Y la protección natal con pre y postnatal, que en nuestro país son aproximadamente 6 meses. Chiquillos, entonces acá miren, ¿cuál es el régimen de división del país? ¿Federal? No. Nosotros no somos un país federal, ¿ya? ¿Por qué no somos federales? Porque las regiones no son autónomas. La idea es que las regiones responden al poder central, que queda generalmente en Santiago, pero no somos federales. Federales, por ejemplo, cuando cada estado, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina, cada estado tiene leyes propias. Nosotros tenemos las mismas leyes, la igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, por eso no somos un país federal. ¿Qué más? A ver, esta. Veamos. ¿Qué son las reformas borbónicas y cómo impactaron a la colonia chilena? ¿Nos beneficiaron o nos perjudicaron en el marco independentista? A ver, es súper complejo entender si nos perjudicaron o nos beneficiaron. Nos beneficiamos. Lo que sí hay que comprender es la estructura de las reformas borbónicas y qué conlleva este sistema. Entonces, una de las cosas importantes que se pasan en la reforma borbónica tiene que ver con el sistema económico. ¿Se acuerdan que yo anteriormente dije que nosotros teníamos un monopolio con España en la colonia? Bueno, con la reforma borbónica este monopolio de alguna manera se rompe y se amplía. Ya existe una idea más bien de liberalizar entonces la economía. Se amplía y se empieza a comercializar con Holanda, con Inglaterra, etc. Se cambia el sistema judicial penal en términos súper actuales, la verdad. Y otra cosa relevante tiene que ver con la expulsión de los jesuitas del dominio de América. Y la expulsión de los jesuitas se debe principalmente porque estaban acumulando mucho poder, mucha importancia en nuestro territorio, ¿ya?
¿Qué más? Esas son las principales características de las reformas borbónicas. ¿Y cómo impactaron? Bueno, impactaron en que yo diría en que como se abre este comercio, este viaje, esta comercialización, se empiezan también a exportar ideas independentistas. Y por eso, de alguna manera, todos los personajes más relevantes viajan a Europa y de ahí van trayendo ideas independentistas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras características? Bueno, voy a hacer... Ya, a ver, veamos. Valentina Tapia pregunta, profe, ¿cómo se sustentaba la economía del país en los siglos XVI, XVII y XVIII? Ya, ¿se acuerdan que nosotros, que esto es como un clásico que les dividen las economías por siglo? Entonces, las economías se van a dividir primero por oro y plata, siglo XVI. Después viene, confírmenme esta información, después viene el cebo, ¿no es cierto?, el ganado y el cebo, y luego viene el trigo con la hacienda. Esto no quiere decir que empiece uno y termine otro y luego empiece uno y termine otro. Tiene que ver con la preponderancia de una economía por sobre otra. ¿Ya? Y vamos a ver entonces otra pregunta que tengan. A ver. A ver, veamos. Espérenme, hay una pregunta que me pusieron que ahora se me perdió que tiene que ver con lo de Haití. ¿Dónde está? Acá. ¿Es la independencia de Haití un antecedente que justifica el proceso independentista en Chile? Yo diría que no. Yo diría que no porque la independencia de Haití tiene que ver con un proceso completamente distinto al de nosotros. ¿Ya? Si bien hay una oleada, hay un antecedente que es importante, pero la independencia de Haití está como dentro de otro saco de independencia de Argentina, Perú, Bolivia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la independencia de Haití se genera a partir de una revolución de los esclavos. Entonces, es muy diferente a lo que ocurre acá, que es un proceso más bien que tiene que ver con los españoles que estaban acá en Chile y que se independizan de la corona. Yo lo leería como un antecedente americano, pero que no tiene influencia o que no tiene directa relación entre uno y otro, ¿ya? Porque no por algo lo que nos conecta con Perú, Chile y Argentina tiene que ver con el mismo sentido de independencia, esta misma idea del nacionalismo, de ser criollo, ¿no es cierto?, del mestizaje. En cambio, en Haití, las ideas, por qué se produce esa independencia, tiene que ver con otro proceso, con el proceso de la esclavitud, y cómo la gran cantidad de esclavos se rebela frente a esto. ¿Ya? Veamos qué más podemos colocar. Y dice...
profe, ¿cuál es la diferencia entre descentralización y desconcentración? La descentralización tiene que ver con los poderes, ¿no es cierto? O sea, yo voy a descentralizar de alguna manera los ministerios, las subsecretarías se crean, las instituciones relevantes, judiciales, penales, las municipalidades. Y la desconcentración tiene que ver con entender entonces que el poblamiento humano, el poblamiento del territorio chileno tiene que concentrarse en varios centros. Entonces, sacar la concentración de instituciones, de personas y llevarlas a diferentes procesos y a diferentes territorios. ¿Ok? Vamos, entonces voy a seguir con la... ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Diego Portales, miren, Francisca Oliate pregunta, Diego Portales decía, yo no entiendo muy bien a lo que te refieres con la República Aérea. Si pudieras buscarlo más para preguntarme mejor, te lo puedo responder. Miren, a ver, veamos. ¿A qué se refiere con transición demográfica? Ah, eso sí, les voy a pedir que cuando me coloquen una pregunta acá abajo, para yo mostrarla, colóquenme una introducción, porque si no yo no entiendo muy bien de qué conceptos me están preguntando. Si se lo están poniendo en algún texto, en alguna prueba, en alguna pregunta, referido a qué materia, porque si no yo no entiendo muy bien los conceptos que me preguntan. Pero me imagino que cuando hablan de transición demográfica te están preguntando sobre estos gráficos que nosotros vimos sobre la demografía. Entonces hablamos de que hay una tendencia de los países más desarrollados, subdesarrollados y en vías del desarrollo. Y en vías del desarrollo es lo que se denomina la transición demográfica. Entonces los países subdesarrollados van a tener mayor cantidad de población infanto-juvenil y menor cantidad de personas ancianas. Y los países que están en desarrollo van a tener la pirámide dividida, o sea, dada vuelta. Vamos a tener menor población infanto-juvenil y mayor población anciana. Entonces, cuando hablo de transición demográfica es porque de alguna manera este triangulito que nosotros vemos en los gráficos está más guatoncito al medio porque está transitando de un país desarrollado a un país subdesarrollado. ¿Ya? A eso se refiere más bien con transición demográfica. Chiquillos, el proceso independentista tiene que ver con el proceso y la lucha, entonces, contra la corona española de alguna manera, o enfrentándose a la corona española para ser un Estado-nación independiente. Y eso ocurre es un periodo largo que ocurre desde 1810 hasta con la primera Junta de Gobierno. Se firma la independencia de Chile en 1818 y luego en 1823 comienza el primer presidente. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de historia universal. Me están haciendo preguntas de historia universal también. Vamos a hacer una pequeña referencia al mundo en perspectiva histórica, que comienza desde el poblamiento humano. Preguntan sobre las primeras civilizaciones, sobre la importancia de Grecia y Roma, y acá en Grecia y Roma solo apréndanse de las consecuencias y del legado que tiene Grecia y Roma en nuestro país, nada más. Luego la Edad Media, luego de la Edad Media viene la época del Renacimiento, el mundo moderno, luego viene todo lo que es la Revolución Industrial, las revoluciones burguesas como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, etc. El imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, hasta la actualidad. Y en democracia y desarrollo tenemos los ejes de la Constitución y República,
Hablamos entonces de la nación, la ciudadanía, el Estado, la Constitución, etc. ¿Cómo funciona nuestro sistema democrático representativo? Hablamos de los derechos laborales y del sistema judicial penal. Y ahí terminamos. A ver, voy a responder a sus preguntas primero. ¿En qué consistió la perestroika? La perestroika y la glasnost van a ser dos conceptos relevantes que van a tener que ver con cómo entonces la URSS va a ir asumiendo poco a poco la caída del sistema, de este sistema económico comunista. La perestroika y la glasnost hacen referencia a la reestructuración y la transparencia. La perestroika es la reestructuración en la cual se abre más al mercado y la glasnost es la transparencia en términos medio comunicacionales. ¿Ok? Entonces, generalmente, si te van a preguntar sobre perestroika y glasnost, hacen referencia a cómo Rusia va a ir adaptándose, entonces, y poco a poco va a ir cayendo esta idea del comunismo y va a ir surgiendo y va a ser imperante la idea del liberalismo, finalmente, del neoliberalismo. ¿Qué más? Pregúntenme de dónde sacaron los conceptos para yo clarificarme mejor. Por ejemplo, el que está preguntando sobre los productos tradicionales y no tradicionales, por favor, si me puede poner la pregunta para yo entenderla mejor, las alternativas o el párrafo. Miren, acá hay algo súper relevante que dice: profe, ¿qué es el imperialismo y colonialismo? ¿Y en qué se diferencian? Cuando nosotros hablamos de colonia, hablamos desde la lectura americana, desde América Latina. Nosotros éramos colonia para un periodo global que se llamaba un periodo donde Europa vivía un periodo de imperialismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir expandirse mayoritariamente en la mayor cantidad de territorios que quieran. Entonces, el imperialismo habla de un concepto en general donde se mete la colonia y el imperio. Y el colonialismo hace referencia entonces a esta idea que hay detrás de colonia, de cómo entonces no vivimos pasadamente, me refiero, fuimos viviendo un proceso de colonialismo en el que fuimos adoptando una dependencia con un imperio. Es lo mismo dependiendo del análisis que se realice, de qué parte, si yo somos imperialistas, por ejemplo, es un imperialismo, yo digo no es un imperialismo, es un colonialismo porque finalmente es que ponen una hegemonía cultural, económica, territorial sobre otro territorio. No sé si queda un poco claro la diferencia. No, voy a responder solo preguntas esta vez. Así que... ¿qué propone el derecho de fuero maternal? El derecho, la idea que hay detrás del fuero maternal es proteger, entonces, a la mujer en torno a su capacidad de tener hijos e incorporarla al mercado del trabajo. O sea, establecer una relación... incentivar a la mujer a pertenecer al mundo del trabajo. Por lo tanto, el fuero maternal lo que busca es que mientras yo esté trabajando o alguna mujer esté trabajando, tenga la libertad y esté segura que cuando entra al trabajo o que no la vayan a echar mientras la guagua tiene un mes de vida, ¿ya? No se produzca esa inestabilidad. Por eso hay un derecho fundamental que tiene que ver con el derecho del fuero maternal. ¿Algo más? ¿Podría explicar lo de mayo 68? En términos generales, lo que podrían preguntarte de la PSU de mayo 68 tiene que ver con los grandes cambios que han existido en las últimas décadas del siglo XX
qué son las demandas y la incorporación de otro sector social o demandas sociales que antes no se habían visto. Por ejemplo, la diversidad sexual, los jóvenes, los movimientos ecológicos, etc. Entonces, lo que podrían preguntarte de mayo tiene que ver con el movimiento juvenil que ocurrió en Francia en el año 68 y que repercute mundialmente, ya que entra un actor relevante a mover de alguna manera el piso político y social de ese país, que son los jóvenes. ¿Qué más? Chiquillos, a ver, la Revolución Rusa. ¿La Revolución Rusa en qué consiste? Consiste a grandes rasgos, así muy ampliamente, consiste en derrocar un gobierno que era un gobierno antiquísimo, un régimen antiguo, lo que se denomina, que es el zar. Y derrocar al zar para incorporar entonces lo que se denomina de alguna forma la dictadura del proletariado. Establecer un gobierno comunista para potenciar entonces el proletariado, industrializar el país y lograr la mayor igualdad de oportunidades. En términos súper simples, esa es la Revolución Rusa. Una pregunta más cortita, dice, ¿cuáles son los sectores de la economía? Los sectores de la economía son 3. El primero de ellos es extractivo. Se denomina primario o extractivo. El primario o extractivo tiene que ver con todo lo que viene directamente de alguna manera de la naturaleza. La agricultura, los salmones, las manzanas, la uva, etc. Todo lo que viene directo. La carne también. Y después tenemos el segundo sector, que es el sector de la industria, que es el proceso de la manufactura. Entonces es la mitad de esto, cómo se va, por ejemplo, a enlatar el pescado, o cómo se va a cortar la madera, cómo entonces voy a procesar el trigo para ir haciendo la harina. También tiene que ver con la construcción. Eso es el segundo, y si ustedes tienen, si se fijan, igual tiene sentido que sea el segundo, como que sea el entremedio del primero y del tercero. Y luego viene el sector terciario o sector de bienes y servicios, que tiene que ver entonces con la venta de estos productos, pero también con diferentes servicios que se ofrecen, la educación, la cultura, la salud, etc. Todas las personas que nos dedicamos de alguna manera, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es del sector terciario, porque yo estoy dando un servicio, la educación constituye un servicio. ¿Qué más? Ya, esta es súper importante porque generalmente la preguntan. ¿Por qué la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York fue tan relevante en el mundo? Me imagino que esta pregunta es referida a la década del 29, de 1929, lo que es el Viernes Negro y todo eso. Si es así, la importancia que tiene en el mundo es que cambia la cosmovisión de alguna manera o cambia el paradigma del capitalismo. Entonces, cuando el Estado no tenía ninguna importancia, no tenía ninguna relevancia en el mercado, se produce esta caída y queda todo en una gran pobreza. Y a partir de este paradigma se inicia entonces el keynesianismo, por ejemplo, que establece en que el Estado tiene que tener algún tipo de regulación y algún tipo de medida paliatoria con estos vaivenes de la economía, con la regulación de la economía. Y a nivel nacional tiene una gran importancia, porque es a partir entonces de este gran quiebre que se va a empezar a cortar la compra de salitre. Va a repercutir directamente en Chile. De hecho, se habla de que Chile fue uno de los países más perjudicados con esta crisis del 29, de la Gran Depresión. A partir de esto, entonces, se comienza a producir la caída del salitre. ¿En qué se basó el modelo Easy? El modelo Easy es el modelo que se denomina
industrialización por sustitución de importaciones. Tiene el objetivo, se basa en este concepto en que hay un centro y una periferia. Hay un centro que demanda materia prima y hay una periferia que solo exporta materia prima, ¿ya? Entonces este concepto se lee y dice, no puede haber un centro y una periferia. Nosotros como países americanos debemos producir y debemos tener industria para de alguna manera autosustentarnos y romper este quiebre de centro y periferia. Se rompe este quiebre a partir del modelo Easy, se intenta romper este quiebre, entonces yo necesito industrializar. ¿Para qué? Para reducir las importaciones industriales. Por eso se llama industrialización por sustitución de importaciones. Por lo tanto, es todo lo contrario que nosotros tenemos hasta el día de hoy, por ejemplo. Lo que se buscaba en esa época es que las industrias dieran todos los productos a la nación. No importar, tener la menor cantidad de importaciones posibles para aumentar la industria. Ojalá se haya entendido bien. A ver, veamos. ¿Qué es importante saber del ítem de geografía? Del ítem de geografía es importante entender las transformaciones del territorio chileno, pero asociada a los cambios históricos, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, la incorporación de Iquique, la incorporación de Arica, etc. ¿Qué más es importante? Entender la ocupación de la Araucanía, como les decía anteriormente, la incorporación de Chiloé, la incorporación de Rapa Nui. Entonces, todo el sistema geográfico más bien nacional, de territorio nacional, tiene que ver, lo que preguntan en la PSU, dice relación con la historia, de alguna manera, con los cambios históricos. Pero también se va a entender por geografía, la geografía demográfica y la geografía económica, que lo preguntan también, como aspectos generales en torno a la demografía, que lo hablé anteriormente en torno a este triángulo o triángulo invertido, que va a ir cambiando entonces la edad de las personas. O sea, se va a ver un cambio. ¿Qué más? A ver, dice. ¿Tuvo alguna consecuencia importante en Chile la llegada de inmigrantes europeos durante la guerra y posguerra, Primera y Segunda Guerra Mundial? Sí, tuvo una mínima relevancia, pero se pregunta más por la migración en torno a los procesos de ocupación de la constitución de Estado-Nación. Entonces, si bien yo diría que tienen alguna relevancia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con el tratado que genera Pablo Neruda con España, el impulso que tiene Pablo Neruda y que trae a los inmigrantes españoles en el Winnipeg, pero lo que aparece generalmente en la PSU respecto a los migrantes europeos tiene que ver con la ocupación que se realiza del territorio, en torno a esta idea de ocupación de Araucanía y que luego necesitaron establecer a diferentes personas en el sur. ¿Ya? Yo me centraría en ese aspecto más que en los aspectos migratorios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, este es el último repaso. Y la última pregunta que voy a poner es, ¿el modelo Easy por cuál fue sustituido? El modelo Easy termina con el golpe militar en 1973 y se instaura entonces el neoliberalismo, ¿ya? Con esta idea, principalmente con los pensadores que son los Chicago Boys. ¿Alguna otra pregunta? Chiquillos, revisen bien lo que entran. Hay algunos resúmenes súper buenos en internet. No se metan en las ramas porque la prueba PSU de historia son cosas súper puntuales. No lean de esos textos como súper gordos, súper guatones. A veces hay algunos preuniversitarios que pasan unos libros y que traen mucha información que es irrelevante para la PSU. Entonces, yo les diría que a esta altura una recomendación que sí o sí
les voy a decir es que a estas alturas, que ya queda una semana, hagan ensayos y si tienen alguna duda de los ensayos, consulten un libro, pero no se pongan a leer o a estudiar algo nuevo porque no tiene mucho sentido, ¿ok? Y finalmente, los Chicago Boys fueron los economistas que instauraron el sistema neoliberal en Chile, chiquillos. Ahí está. ¿En qué constituía lo de los Chicago Boys? Bueno, economistas de la Universidad Católica que viajaron a Chicago, estudiaron economía con Milton Friedman, que es como el pensador del neoliberalismo, y que vuelven e instauran este sistema económico en Chile. Para cada época, me están preguntando sobre preguntas o consultas, y para cada época hay una pregunta, hay películas o series distintas para estudiar. Ya, chiquillos, los tengo que dejar, así que muchas gracias. Ha sido una experiencia súper bonita estar con ustedes, así virtualmente. Que lo pasen bien, que estén bien y suerte en la PSU. Hasta luego. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.